El primer mito es esa idea de que fue el gran boom económico de la Argentina, que fue la etapa histórica de mayor crecimiento económico de la Argentina, lo cual es falso. Es cierto que hubo crecimiento, pero analizado en términos per cápita, el crecimiento que hubo durante el proceso de industrialización sustitutiva por importaciones, que ya lo vamos a ver, durante esa etapa fue mayor. Y lo que es más importante, fue más equitativo, digamos. El segundo mito fue un momento en el cual hubo un periodo de crecimiento ininterrumpido, no hubo crisis, se desarrolló sin problemas el modelo. Y en realidad eso es falso. Digamos, durante la etapa del modelo agroexportador hubo un montón de crisis. O sea, para mencionar alguna de ellas, hubo una crisis muy importante en 1890. Aquellos que les gusta la historia y demás, sabrán bien los desbarajustes internos producto del gobierno de Juárez Celma, su ley de bancos garantidos y demás, que inclusive esa crisis económica, que estaba fuertemente marcada porque Argentina no podía honrar los compromisos de la deuda, que se arrastraba desde aquel endeudamiento con la banca Bering de los tiempos de Rivadavia. Esa crisis, entre otras cosas, determinó acontecimientos políticos de importancia relevante. Digamos. Ahí fue precisamente el surgimiento de la Unión Cívica, el alzamiento cívico-militar de Alem y su gente, denunciando al régimen conservador. Ahí la revolución del parque, podemos decir que fracasa políticamente porque no logra sustituir al régimen conservador, pero sí hiere, digamos, podemos decir que hiere de muerte a Juárez Celma, y dentro del núcleo conservador lo que hacen es, se desplaza a Juárez Celman y sube el vice, que era Carlos Pellegrini, que era uno de los notables del PAN, junto con Roca, y que además Pellegrini tenía fuertes vínculos con la banca londinense, y esto le permite arreglar un poco el estofado que había con ese tema, del cual los ingleses también estaban muy preocupados. Digamos, el Banco de Inglaterra salió a salvar a la banca Bering para que no caiga, porque la banca Bering estaba bastante expuesta con los créditos que le había otorgado a la Argentina. Después hubo otra crisis en 1905, hubo otras crisis derivadas a partir del desarrollo de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, años mejores y peores, pero hubo crisis. Y después tenemos la crisis final, digamos, la crisis que se desata a partir del crack de la bolsa de Nueva York en octubre del 29. Entonces, no es cierto que no hubo crisis. El otro mito es que fue un periodo económico en el cual el bienestar económico era para toda la sociedad argentina. Y eso es una gran mentira, digamos. O sea, analicemos un poquito qué es lo que pasaba dentro del sector más dinámico de la economía, que era el sector agroexportador, el sector agropecuario, que teóricamente es aquel sector al cual le iba mejor. ¿Qué pasaba dentro de ese sector? ¿Les iba todo bien? Y la verdad es que no. Analicemos las dos actividades. Vamos al ganadero, al sector ganadero. ¿Qué pasaba en el sector ganadero? El sector ganadero, podemos distinguir entre dos tipos de productores, los que eran invernadores y los que eran criadores. Los criadores en la primera etapa y los invernadores lo que hacían el engorde posterior para vender a los frigoríficos. En realidad, ahí había un acuerdo entre los invernadores, que eran, digamos, los latifundistas, los que estaban en los campos privilegiados, con los frigoríficos, que mayoritariamente eran extranjeros, ingleses y norteamericanos, para joderlos a los criadores.
para quedarse con la mayor parte de la renta ganadera. Inclusive, bueno, ahí hay denuncias de Lisandro de la Torre, cuando él planteó, dentro de un conjunto de denuncias que incluían evasiones impositivas, etcétera, etcétera, digamos que están bastante bien reflejadas en la célebre película Asesinato en el Senado de la Nación, en el cual, entre otras cosas, Lisandro de la Torre denunció que los invernadores operaban como una suerte de subcontratistas de los frigoríficos, o sea, llegaban a comprar animales, ni siquiera los engordaban y los vendían a los frigoríficos a mayor valor. Bueno, hay toda una serie de maniobras. O sea que no todos los que se dedicaban al sector ganadero les iba de la misma manera. Había un sector que era privilegiado. Y dentro del sector agrario ocurría más o menos lo mismo, inclusive diría hasta más acentuado, porque ¿qué es lo que pasó en ese sector? Bueno, en ese sector muchos de los inmigrantes que llegaban a nuestro país, aun cuando muchos de ellos jamás habían trabajado la tierra, en algunos casos, en las agencias de colonización que habían en Europa, les pintaban una realidad que iban a llegar acá y les iban a dar un pedazo de tierra y les iban a poder trabajar, etcétera, etcétera. Cuando llegaban acá, ¿qué pasaba? Veían que las tierras estaban todas distribuidas y con un patrón de distribución muy desigual, digamos. O sea, y acá esto yo creo que es un hecho relevante en la historia argentina desde el punto de vista económico, porque la distribución de tierras en la Argentina, salvo algunas experiencias en zonas de Santa Fe y zonas de Entre Ríos, pero salvo esas experiencias excepcionales, lo que se hizo fue un reparto en el cual hubo muy pocos privilegiados, grandes latifundios y demás. Digamos, ese patrón de distribución de la tierra fue absolutamente diferente al que ocurrió en Estados Unidos y Canadá, donde predominaron las extensiones de 100, 200 hectáreas y donde se promovió la creación de lo que se llamaban los farmers, los pequeños campesinos y demás, y que en definitiva ese era el modelo al cual aspiraba, por ejemplo, Sarmiento. Sarmiento, la verdad que uno se ríe cuando lo escucha, por ejemplo, en la sociedad rural a Violcati reivindicar a Sarmiento. Sarmiento tenía un profundo desprecio por los miembros de la sociedad rural. Digamos, hablaba de los oligarcas con olor a bosta de vaca y demás. Tenía un profundo desprecio hacia ellos y en realidad la idea sarmientina era una idea de una colonización al estilo norteamericano o canadiense. Entonces, vemos que los frutos del progreso, para llamarlo de alguna manera, se repartían de una manera muy inequitativa dentro del sector. Hoy en el sector agrario estamos en una zona clave. Ustedes saben, en el año 1912 se produce el Grito de Alcorta. Bueno, ¿qué fue el Grito de Alcorta? Con la actuación estelar de los hermanos Netri, de Francisco Netri, que era el abogado, y de los otros dos hermanos, que son un poquito menos conocidos, pero que también les ocupó un papel bastante importante en otros dos pueblos cercanos a Alcorta, porque eran los curas párrocos de esos pueblos, sumado, digamos, a inmigrantes que tenían tenían alguna historia socialista o lo que sea, digamos, eso conformó el cóctel explosivo que determinó que aquellos que alquilaban sus campos explotaran, digamos, porque realmente eran explotados por los que le alquilaban los campos con contratos absolutamente leoninos, que entre otras cosas, como había mucha facilidad para sacarlo de los campos, las viviendas en las que habitaban eran viviendas muy precarias, porque obviamente que ese productor no iba a dedicar mucho dinero en generarse una vivienda digna cuando sabía que lo podían sacar en cualquier momento, bueno, y todo eso que más o menos es bastante conocido.
salimos del sector agropecuario y vemos qué pasaba en el resto de la sociedad. Bueno, vamos a la clase trabajadora. Ustedes saben que más o menos, porque hubo algunos altibajos, pero más o menos hasta el año 1910, el anarquismo llegó a ser una fuerza predominante dentro del movimiento sindical de la época. Y fijo esa fecha 1910 porque, bueno, justamente a raíz de que se celebraba el centenario de la patria y por los temores que generaba el accionar anarquista, se dictó una serie de normas, entre ellas la ley de residencia, que lo que permitió es llevar adelante una fuerte represión del movimiento anarquista, mandar a los dirigentes, en algunos casos expulsarlo a sus países de origen, en otros casos mandarlo a las cárceles del sur, y de esa manera el movimiento anarquista empezó a ser desarticulado y empezó a caer. Pero yo digo, para saber cómo era la situación de la clase trabajadora en ese momento, no es necesario agarrar y ir a leer lo que decían los periódicos anarquistas, digamos, porque alguien podría decir, no, bueno, está bien, ¿qué van a decir los anarquistas? Pero digo, no es necesario eso, simplemente es necesario revisar lo que dice el célebre informe Vialé-Macé. El informe Vialé-Macé es un informe que está surgido de las propias entrañas del régimen conservador. O sea, a Vialé-Macé, Joaquín B. González le encarga a este ingeniero catalán que haga un relevamiento de la situación de las clases trabajadoras con la idea de que eso sea un insumo para la elaboración de un código de trabajo. En función de eso, Vialé-Macé desarrolla una tarea brillante, digamos, o sea, hace un relevamiento desde los mensúes, de la situación de los mensúes, hasta los cañeros, y la verdad que es un documento digno de leer y que lo puede encontrar cualquiera en internet. Altamente recomendable, digamos. Tenemos también, digamos, como posibilidad releer los libros de Osvaldo Bayer acerca de los Vengadores de la Patagonia Trágica y ver qué pasaba con los obreros de la Patagonia, cuáles son sus pliegos de reivindicaciones, digamos, pliegos de reivindicaciones básicos que trataban de reducir jornada de trabajo de 12 horas, que planteaban cuestiones como que, por ejemplo, los botiquines, en vez de estar en las instrucciones en inglés, estén en castellano, digamos, cuestiones absolutamente básicas para darnos cuenta de cuál era la situación de la clase trabajadora en ese momento, en ese marco. Entonces, la verdad está bastante alejada de esa imagen mítica que se pretende demostrar del modelo agroexportador. Ahora bien, este modelo atravesó por distintos momentos. Hay un momento que es importante, que es cuando se desata la Primera Guerra Mundial, en 1914, porque ahí el modelo empezó a tener algunas convulsiones. Digamos, un modelo que se plantea, yo voy a vender esto y todo lo demás lo importo, empieza a ver que cuando hay, por ejemplo, una convulsión importante como es la Primera Guerra Mundial, en la cual, entre otras cosas, esa Primera Guerra Mundial implica que la bodega de los barcos tenga que se otorguen prioridades en función al conflicto bélico y por lo tanto el comercio internacional queda trastocado. Bueno, entonces ahí voy a hacer una pequeña observación. Gran parte del desarrollo del modelo agroexportador también fue posible por los adelantos tecnológicos que se fueron produciendo, digamos. Eso siempre es conveniente tenerlo en cuenta. O sea,
yo por eso le mencionaba el tema de los barcos. El desarrollo marítimo, el surgimiento de los barcos a vapor y demás, entre otras cosas, lo que motivó una caída bastante importante del costo de los fletes marítimos, lo cual facilita esa inserción internacional. El desarrollo del ferrocarril y toda la vía férrea que permite el traslado de la producción al puerto, es otro elemento que juega a favor de esa inserción internacional. El desarrollo de las técnicas de enfriado, de congelado de las carnes, que permite que haya una mayor durabilidad de este producto, también facilita el surgimiento de los frigoríficos. Bueno, todos los adelantos tecnológicos fueron todos factores coadyuvantes hacia el desarrollo de este modelo aeroexportador. Entonces, volviendo a la Primera Guerra Mundial, esto genera convulsiones, la Primera Guerra Mundial, ya no exportamos todo lo que queríamos, a su vez eso también nos limita las posibilidades de importación, y bueno, empiezan a surgir necesidades de abastecimiento de esos productos, y alguna gente se empieza a preguntar si ese modelo aeroexportador es sustentable. Empieza a decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder seguir insertándonos internacionalmente bajo este modelo o hay que ir pensando buscar otro modelo? La mayoría de la dirigencia política, económica de la época no opinaba eso. Ya en general, la opinión hegemónica era que todos esos problemas derivados de la Primera Guerra Mundial eran problemas transitorios. Que una vez que se termine el conflicto bélico, las cosas volverían a la normalidad y Argentina podría seguir con ese modelo de crecimiento. Esto inclusive dentro de la dirigencia radical que va a gobernar nuestro país a partir de 1916. Ustedes bien saben, digamos, que ese año, como consecuencia de la implementación de la ley Sáenz Peña aprobada en 1912, es la primera vez que se genera el voto, el sufragio obligatorio y demás, masculino, y podemos decir por primera vez en elecciones libres, Hipólito Yrigoyen llega al poder. Esto significa un avance en muchos aspectos, digamos. Entre esos aspectos yo podría mencionar que en primer lugar el gobierno de Yrigoyen permite romper un poco con la cooptación que había del Estado por parte de los sectores conservadores. Si uno hace un repaso de quiénes eran los que accedían al Estado, de quiénes eran los empleados estatales antes de Yrigoyen, se va a encontrar con todos los miembros los clásicos miembros de la oligarquía, digamos, con las relaciones y demás. El triunfo de Yrigoyen rompe con eso y permite el acceso al Estado de los apellidos italianos, de esa clase media emergente, de esos inmigrantes y demás. Lo cual implica una cuña muy importante, un avance muy importante en el aparato estatal. Implica un avance muy importante en términos antiimperialistas. Hay anécdotas famosas. Hay una que a mí me gusta mucho que dice que Yrigoyen tenía la costumbre de hacer esperar al que le pedía una entrevista. Eso era para amansarlo, digamos. Pero que se había ensañado con el embajador inglés, digamos, lo hacía esperar más de la cuenta, y además de hacerlo esperar más de la cuenta, dice que lo hacía esperar en un cuarto separado. Entonces una vez un colaborador de Yrigoyen le pregunta que por qué hacía eso, dice, ¿por qué lo hacía esperar en ese cuarto? Y entonces él decía que ahí había un cuadro donde estaban las autoridades militares británicas rindiéndose a las argentinas durante las invasiones inglesas. Entonces quería que se quede mirando ese cuadro, digamos. Bueno, esa es una anécdota que a mí siempre me gusta mucho y, bueno, y se tradujo en varias cuestiones de Yrigoyen de ese tipo. El ascenso de Yrigoyen también determina que por primera vez el Estado arbitra
dentro de determinados conflictos entre el capital y el trabajo. Es la primera vez que se recibe a sindicatos en la Casa de Gobierno, con el sindicato portuario, la primera vez que ocurre esto. Obviamente que uno podría decir, bueno, sí, pero también con Irigoyen fue la semana trágica, fueron los hechos de la Patagonia, y es cierto, es absolutamente cierto. Lo que estamos diciendo es que fue un avance con relación a lo anterior, no que haya sido una situación ideal ni mucho menos. Creo que esos dos hechos enlutaron bastante de lo que pudo, fueron unas manchas que no se la pudieron sacar más, entre otras cosas porque, como dice Bayer, nunca pidieron perdón, digamos. Pero todos esos avances que inclusive algunas leyes sociales y demás, no implicaron cambiar un ápice del modelo económico. Es más, tanto en el gobierno de Irigoyen como en el gobierno de Alvear, si ustedes hacen un recorrido por quiénes son los ministros, se van a encontrar con que hay una amplia cantidad de ministros miembros de la sociedad rural en los gabinetes, digamos. Y esto no es casualidad, digamos, esto expresa la creencia, el convencimiento de que el modelo agroexportador es un modelo que es saludable, que es vigente y que iba a poder seguir. Es más, les digo, aún después que las evidencias mostraban que el modelo agroexportador era un modelo insustentable, muy vulnerable a los shocks externos, que únicamente podía subsistir en base a que siguieran arribando capitales externos y demás, aún mucho después de eso, las autoridades políticas y económicas seguían pensando que el modelo agroexportador era un modelo que podía seguir funcionando. Y esto se expresa, por ejemplo, en las memorias del Banco Central. Las memorias del Banco Central yo les diría que hasta el 44, 45 siguen planteando exactamente lo mismo. El diseño de la estructura arancelaria es claro en este sentido, porque el diseño de la estructura arancelaria se grababa mucho más la importación de un insumo para ser procesado internamente que la importación del producto terminado. Entonces esto es un incentivo a que vos al producto lo compres, digamos, no a que te pongas a hacer todo el trabajo de producirlo internamente. Ahora, yo les decía, bueno, empiezan a surgir en la Primera Guerra Mundial algunas voces diciendo, che, este modelo a lo mejor en el futuro no cierra. Y eso se empieza a hacer un poco más audible en la década del 20, fundamentalmente a través de los trabajos de un profesor, Alejandro Bunge, y un conjunto de discípulos que se nuclearon en una revista vinculada a la Facultad de Ciencias Económicas, que era la revista Economía Argentina, donde se empieza a plantear que si la Argentina continuaba por este mismo sendero, se iba a terminar estancando. Alejandro Bunge decía, tenemos que salir a industrializar. Fundamentalmente los planteos de Bunge eran lo que algunos denominan las industrias naturales, es decir, tenemos que generar industrias que procesen las materias primas que nosotros tenemos a disposición, que las producimos internamente. En definitiva, Alejandro Bunge salía a decir hay que diversificar la economía porque si no terminamos en un estancamiento económico. Bastantes años después, hay dos autores, uno de ellos famoso porque fue ministro de Relaciones Exteriores de Menem, que fue Guido Di Tella, y Zimmerman, que plantearon en un trabajo la idea de lo que se llamó la tesis de la gran demora. Ese trabajo seguía un poco los pasos de un esquema teórico desarrollado por un economista norteamericano, Rostow, que decía que el proceso de crecimiento es un proceso escalonado, digamos, o sea que uno para desarrollarse es como subir una escalera, primero hace una cosa, después hace otra y demás. Entonces, de acuerdo a esa secuencia, la idea es que
que bueno, después que vos tenés esta base agraria, tenés que pegar el salto y empezar a hacer la industria y bueno, y así. Y entonces Di Tella y Zimmerman plantea que Argentina demoró 20 años en desarrollar la industria y que debería haberla desarrollado en ese momento. Lach, que es el que decíamos hoy, plantea que Alejandro Bunge fue el autor fue el que primero planteó eso que plantearon muchos años después Di Tella y Zimmerman, porque ya en ese momento lo decía. Él decía, hay que empezar a industrializarse ahora. Esto es un gráfico que yo después se los dejo. Se los pasaré al que quiera, donde básicamente va mostrando cómo evoluciona el PBI per cápita, y ahí se ve bastante claramente cómo los grandes saltos en el Producto Bruto se producen durante, podemos decir, los dos modelos industriales, el modelo Easy y el modelo que se inaugura a partir del año 2003. Durante el modelo aeroexportador y fundamentalmente durante el modelo de valorización financiera, que ya vamos a llegar, se produce un estancamiento productivo, sobre todo en este último caso. Entonces llegamos a la crisis que se desata a partir del año 29, y ahí se va a dar un proceso que muchos autores lo denominan de crecimiento industrial espontáneo. ¿Por qué de crecimiento industrial espontáneo? Porque se empieza a producir un desarrollo de la industria sin que exista una política de Estado, sin que existan políticas específicas destinadas a ello. ¿Y por qué pasa eso? Y por una razón muy sencilla. Como les decía, el modelo aeroexportador se basa en que exportamos producto primario y todo lo demás lo importamos. Ahora, ¿qué pasó en la crisis del 30? Bueno, la crisis del 30 produjo una reducción abrupta tanto de los volúmenes exportados como de los precios de lo que nosotros exportábamos. Es decir, más o menos cayó un 50% nuestras exportaciones, el volumen, y también cayó un 50% el precio. Resultado, menos plata en el bolsillo. Si tenemos menos plata en el bolsillo, podemos comprar menos de lo que antes comprábamos en el extranjero. Por lo tanto, eso implica un incentivo para empezar a producirlo internamente. Lo que antes comprábamos afuera, lo empezamos a desarrollar internamente. Empiezan a proliferar pequeños talleres. ¿Y por qué proliferan pequeños talleres? Bueno, esto también, en parte, tiene que ver con lo que decíamos hoy del patrón de distribución de la tierra. Es decir, los inmigrantes venían a nuestro país, en muchos casos trataban de trabajar la tierra, si no terminaban, digamos, explotados arrendando los campos, decían, no, bueno, ¿qué hago? Bueno, me voy a la ciudad, y yo en España, en Italia, trabajaba de aprendiz en un taller, así que algo sé hacer, y empezaron a instalar sus pequeños talleres y a hacer las cosas que habían aprendido allá. Y empiezan a surgir las zapaterías, empiezan a surgir algunas ramas textiles y demás, todas manos de obra intensiva. Y también se empieza a producir un fenómeno que es la concentración espacial en las ciudades. O sea, básicamente el desarrollo industrial está concentrado en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y eso lo que hace es profundizar aún más las asimetrías territoriales que nuestro país va a tener y que continúa teniendo. ¿Por qué se instalan ahí? Y bueno, por una razón bastante sencilla, digamos. En primer lugar, por la cercanía con el mercado de consumo. Digamos, había gran aglomeración de gente, también porque eran ciudades que tenían mayor infraestructura, mayor cercanía a los puertos, etcétera, etcétera. Digamos, todo eso hace que la industria se vaya localizando en esas urbes, que se vaya produciendo un proceso de concentración poblacional. Eso tendría implicancias políticas, digamos, la concentración poblacional en determinados lugares, sobre todo en determinados talleres. Ya me estoy adelantando un poquito, pero ustedes saben que también tiene que ver con lo que pasó después con el peronismo y demás. Desde una perspectiva antiperonista,
Gino Germani, digamos, el sociólogo, planteaba que este fenómeno generó una masa vacante, le llamaba él, digamos. O una masa, podemos decir, amorfa, sin experiencia sindical, que estaba vacante ahí a la espera de que un líder agarre y los capture, digamos. Es una visión, a mi modo de ver, bastante simplista, digamos, porque le asigna el papel a esos trabajadores de mero recipiente vacío, el cual le viene alguien y le llena la cabeza. Yo creo que hay una visión un poco más completa de dos sociólogos, Murphy y Portantiero, que en un libro plantean que eso no es así, que sí es cierto, había trabajadores que no tenían ninguna experiencia sindical, pero que también había muchos trabajadores que tenían mucha experiencia sindical, que venían de otras procedencias políticas y que se suman al peronismo. Bueno, uno de los casos, el dirigente mercantil Borlenghi, que creo fue ministro del Interior durante los dos gobiernos peronistas, y que hasta hace muy poco tiempo fue el ministro con mayor cantidad de tiempo ininterrumpido en ejercicio de la gestión, y fue superado hace poco tiempo por quién fue superado. ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno actual? ¿Quién? ¿Quién? Aníbal Fernández, exactamente, por Aníbal Fernández, digamos, que si le cuentan, digamos, de Aníbal Fernández desde el gobierno Duhalde en adelante estuvo ininterrumpidamente hasta que asumió como senador, superó a Borlenghi. Bueno, entonces, volviendo, digamos, al tema de la concentración poblacional, se empiezan a concentrar en las grandes ciudades, se da un proceso de fuerte crecimiento industrial. Digamos, la recesión posterior a la crisis del 30 duró hasta el año 32. A partir del 33 al 35 la industria crece a un 16% anual. Y del 37 al 39 crece algo más del 5%. Es decir, porcentajes importantísimos que van generando que la industria vaya avanzando, que vaya ganando participación relativa en el Producto Bruto. Si bien todavía estaba atrás el sector agropecuario, se iba acercando. Y esa industria tenía, podemos decir, un componente importante importado, o sea, inversiones extranjeras. Para que ustedes tengan una idea de La Plata en la década del 20, si nosotros queremos decir, bueno, a ver, las inversiones extranjeras, ¿cómo se dividían? Y si nosotros consideramos dentro de inversiones extranjeras los préstamos que le hacían al gobierno, podemos decir que se dividían en tercios. Un tercio de la plata que venía de afuera era préstamos para el gobierno. Un tercio, ferrocarriles. Y el otro tercio, resto. O sea, establecimientos industriales, establecimientos agropecuarios, financieros, etc. La industria propiamente dicha, aproximadamente en la década del 30, el 50% era extranjera. De ese 50%, la mayoritariamente era británica, más o menos el 60%. En esto tenía mucho que ver el impacto del tema de los ferrocarriles, que era cuantitativamente importante. Y todo lo británico, todas las inversiones británicas estaban claramente asociadas al modelo de los portadores, o sea, ferrocarriles, la producción de tanino, industria forestal y demás. Y después de la británica venía en importancia la industria alemana, de procedencia alemana, que llegó a haber una buena cantidad de industrias alemanas que luego terminaron siendo manejadas por el Estado cuando Argentina le declara la guerra a Alemania ya sobre el final, y hay una corporación que es la que se encarga de manejar esas industrias alemanas. Y después la norteamericana. Después de importancia norteamericana, con el paso del tiempo se van cayendo las inversiones británicas y van subiendo las norteamericanas, digamos. Ese es el proceso que se da.
Entonces yo les decía, 50% de la industria es extranjera, ¿y qué pasa con el otro 50%? Bueno, estaba dividida entre lo que un autor que se llama Eduardo Basualdo denomina la oligarquía diversificada y las pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes son las oligarquías diversificadas? Y los Brown Menéndez, los Fortabat, los Torkin, los Terrabuzzi, es decir, todos grupos empresarios que su acumulación de capital originaria fue en el sector agropecuario. Es decir, que donde hicieron la plata fue ahí. A partir de ahí se empiezan a extender. Se empiezan a extender hacia empresas industriales, financieras, agropecuarias, otro tipo de cosas agropecuarias, etc. Esa es la oligarquía diversificada. Esa oligarquía diversificada va a ser la base de apoyo empresario a un proyecto que finalmente no prosperó, que fue el Plan Pinedo, en el año 1940. Pinedo, que era, digamos, ministro de Hacienda, que es el abuelo del que ustedes ven hoy como dirigente de PRO. En ese momento lo que planteó es que había que avanzar en la industrialización, pero con mentalidad exportadora. O sea, la idea de él era desarrollar una industria que esté en condiciones de exportar. Esto, digamos, va a ser una diferencia con relación a lo que plantea el peronismo después, porque el peronismo plantea una industrialización que mira hacia adentro, que abastece el mercado interno. Pinedo miraba una industria que exporte hacia afuera. Pinedo tuvo la base de apoyo empresaria de este grupo, de la oligarquía diversificada, pero no tuvo apoyo político, digamos, o sea, no consiguió respaldo y tuvo que renunciar al poco tiempo, o sea que fue un plan que no terminó de nacer, el de Pinedo. Y el otro sector son las pymes, digamos, lo que eran esos pequeños talleres que se iban gestando al calor del proceso de industrialización, y que la mayor parte, y eso se vio en los censos industriales que se realizaron, la mayor parte de los dueños de esos pequeños y medianos establecimientos eran inmigrantes, eran extranjeros. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya decíamos hoy, digamos, inmigrantes que venían con la idea de trabajar la tierra, llegaban acá, no tenían esa posibilidad, ponían sus tallercitos, digamos. Básicamente, si hacemos una radiografía del sector industrial, podemos detectar esos tres actores: inversión extranjera, oligarquía diversificada y pequeñas y medianas empresas. Bueno, en el año... Ustedes saben que en el año 43, el 4 de junio del 43, se produce un acontecimiento político importante, que es el golpe juniano. Algunos le llamaron la revolución de los coroneles, porque fue este grupo, digamos, el más dinámico. Si quieren hacer un corte, cortamos, si no, seguimos un rato más, ¿les parece? ¿Están muy cansados o no? ¿No? Bueno, seguimos un rato más, después hacemos un cortecito. Yo les decía que, bueno, que se produce el golpe el 4 de junio del 43, se habla de la revolución de los coroneles, o el golpe de los coroneles, porque es ese sector, no el de los generales, el que un poco mueve el avispero. Se habla, ustedes saben, de la logia del GO, que hay distintas denominaciones de qué quiere decir GO, algunos, bueno, dicen Grupo de Oficiales Unidos y demás. Bueno, ese grupo es el que activa un movimiento que derroca a un régimen conservador y fraudulento, hay que decirlo. Ahora bien, esa gente, digamos, que da ese golpe, ¿qué características tiene? Y la realidad es que era bastante heterogéneo, digamos. Era bastante heterogéneo. Uno, inclusive, eso podía visualizarse en función a cuál era la posición que consideraban que había que adoptar frente a una coyuntura importante como era el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, digamos. O sea, la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial se extiende desde el año 39, cuando Alemania
El 1 de septiembre invade Polonia hasta el 45. Esto es en 43, con lo cual, sí, gracias, azúcar. Con lo cual hay que tomar una definición. Ahí, digamos, hay un hecho geopolítico importante, que es que Brasil se suma, digamos, a los aliados por presión de Estados Unidos. Argentina hasta ese momento está neutral. Ahí hay bastantes, digamos, en la bibliografía se pueden encontrar bastantes discusiones acerca de ese tema, porque, por ejemplo,